El comienzo que íbamos a tener la presencia de gente que nos cuenta cuentos, pero no que nos hace el cuento. Desgraciadamente estamos acostumbrados, a medida que van pasando los años, que nos digan una cosa, nos genere una ilusión y nos demos cuenta que parecemos algunos ingenuos, inocentes, porque nos dijeron que algo iba a pasar y después no pasaba. O sea que lo que nos manifestaban como la realidad terminaba siendo realmente un cuento. Pero estos cuentos son bienvenidos, no porque estén entre las hadas, ni tampoco porque estén entrelazadas, sino porque tiene que ver con una actitud muy loable y muy linda, y que nosotros queremos que nos cuente Nora Rodríguez, Susana Valdés y Claudia Branca. Nora Rodríguez. Yo. Nora. ¿Qué tal? Bueno, gracias por venir. No, por favor. Contame qué es Gracias a ustedes. Entrelazadas. Entrelazadas es un grupo, somos un grupo de 3 amigas Sí. que nos queremos mucho y por eso estamos juntas y unidas. Y además paseamos por el mundo de las hadas cada vez que narramos, cada vez que contamos alguna historia. Ujú. Vamos Eso te iba a cumplir- preguntar, ¿cuánto hace que comenzó esto y por qué comenzó? ¿Quién tuvo la idea? La idea fue de las 3, nos hicimos amigas en un taller del profesor Claudio Ledesma, allí tomamos nuestras primeras clases de narración y bueno, de ahí surgió la idea de hacer algo juntas. Susana Valdés. Aquí presente. Aquí presente. Bueno, Susana, ¿qué sentiste cuando se dio esta posibilidad de narrar un cuento? Porque creo que no es solamente leerlo, ¿no? Tiene que ver una interpretación, un sentimiento que uno exterioriza a través de una narrativa. Bueno, sí, justamente, nosotros no hacemos lectura de Claro, cuentos. narra. Nosotros contamos un cuento. Claro. Para la memoria, digamos, colectiva y global sería como cuando la mamá le cuenta un cuento al nene. Exactamente. Lo que pasa es que ya a esta altura estamos entre las personas que hacemos narración oral escénica. Ajá. Entonces nosotros generamos espectáculos de cuentos Ujú. que damos en distintos espacios, que pueden ser ejemplo? confiterías, restaurantes, pequeños teatros, Ujú. también lugares donde nos llaman, nos han llamado por ejemplo para un cumpleaños, Ah, bien. entonces como parte de la animación de ese cumpleaños, pero estamos, cuando yo hablo, estoy con mi mente en público adulto. Claro. Eventualmente podemos contar para niños. Sí, eso te iba a preguntar, porque el tema del cuento para niños en su momento se utilizaba mucho y tenía que ver con una especie de convivencia entre lo que se le contaba y la realidad, y se transformaba eso. Iban a muchos lugares, a algunos talleres protegidos, había gente que utilizaba la narrativa del cuento o la lectura del cuento para integrar a los chicos, como diciendo, a través del arte, a través de un cuento, presta atención, entiende, y a partir de ahí es como que comienza a funcionar una integración. Esto que ustedes hacen con los grandes, que forma más, podríamos decir, un espectáculo, una alternativa que tiene aquel que puede ir a ver una obra de teatro, alguien cantar en una confitería, digo yo, pero es difícil captar la atención en una, por ejemplo, una confitería, en un boliche, como se dice ahora, que ustedes estén narrando un cuento, interpretándolo y despertar la atención de la gente, porque cuando alguien las contrata es porque les gusta lo que hace, saben lo que hacen, entonces les van a prestar atención. Pero de repente uno va a un lugar y se encuentra con un espectáculo así. ¿Cómo es la respuesta de la gente si es que esto ocurre? Con Claudia Branca. Sí, por lo general nos contratan y la gente que va a esos espectáculos sabe que va a escuchar cuentos, Sí. porque si no sería muy difícil, porque a veces si no hay un bullicio, gente que quiere, Sí. que va para otra cosa, que se va a reunir a un restaurante porque quiere comer y charlar. Por lo general saben, y siempre es muy buena la aceptación de la gente grande. A nosotros, por ejemplo, se nos han acercado personas con lágrimas en los ojos diciendo, hacía mucho que no me contaban un cuento. Es muy agradable. Es muy agradable contar y es muy agradable también escuchar un cuento. Bueno, Nosotros pero este hacemos las dos cuento, cosas. a través de la interpretación, no solamente de lo que se va narrando, sino la cuestión escénica también, es como una obra de teatro, podemos decir. No sé si la escenografía faltará, pero lo que tiene que ver la participación de aquellos que están narrando el cuento,
tiene que ver también con la actitud de un actor arriba de un escenario, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Sí. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Nosotros no hacemos teatro, nosotros narramos historias, contamos cuentos, generalmente cuentos de autor. Sí. A veces acá tenemos una compañera que sí cuenta cuentos propios, que escribe y cuenta sus propios cuentos, que es Nora. Sí. Pero la diferencia está en que nosotros sí entramos en contacto con el público. Hay un contacto visual, porque estamos contando y estamos buscando tu mirada, la mirada Se lo del que estás contando escucha. a alguien ahí. Claro, exactamente. Entonces no está esa cuarta pared que se supone que está en el teatro. Sí. Muchas veces sí montamos escenografía, hacemos un juego entre nosotras, pero el personaje es el cuento. Ujú. ¿Cuál es el primer cuento que narraron? El primer cuento que hicimos juntas fue Con su voz de mujer, Sí, de Marina Colasanti. sí. ¿Quién elige el cuento? ¿Lo eligen ustedes? ¿Tienen ya una serie de cuentos? Algunos les piden que cuenten otra vez o narren el mismo cuento, aquel que lo vio, lo escuchó y le gustó, y le piden que lo haga nuevamente. Bueno, ya a esta altura llevamos 5 años juntas, tenemos un repertorio bastante importante. ¿Cuántos cuentos son? Nunca los más o contamos. menos, Más de 100, más de Más de 100. 10, más de 50, más de 100. No, más de 100. Entre más de nosotras 100. tres Sí, multiplicamos. Sí. Hay cuentos que hacemos en corales, que se llaman corales, que hacemos entre las tres, Sí. y hay otros que son individuales, pero por lo general está dentro de un espectáculo, que por ahí tiene una temática, por ejemplo, la comida, hicimos una entrelazada gourmet, ahora, bueno, tenemos otro que habla de abanicos, Sí. de un cofre que se abre y salen tesoros de cuentos, bueno, distintas temáticas, pero sí, son muchísimos los cuentos que tenemos. Ya no hay que repasar nada, ¿no? No, Ya es de memoria y cada vez sale mejor, ¿o no? Sí, Sí. cuantas más veces se cuenta un cuento, te vas apropiando del cuento, ¿viste? Y incluso le vas encontrando elementos mágicos que por ahí en la primera lectura o en la primera vez que lo contaste no los percibías. ¿Te costó contar un cuento más que otro? Sí, hay cuentos que son, por ejemplo, ella hace poco me trajo un cuento que se llama El vestido de terciopelo. Sí. La autora no me acuerdo ahora, que es muy famosa. Bueno, no importa. Sí, no importa. El tema es cómo lo cuentan bueno, ustedes el también. cuento es un cuento muy fuerte, muy interesante, que me atrapó de entrada, pero después cuando me puse a ver cómo contarlo, realmente lo tuve que trabajar muchísimo para que fluyera. Sentirte lo que querías transmitir a través del cuento. Sí, irme Sentir metiendo en lo que el cuento quería contar. Ujú. Cuáles eran los elementos del cuento, cuáles eran las pistas, cuál era la magia del cuento, qué es lo que no tiene que faltar para que el cuento siga siendo cuento. Sí. Pero nosotros evidentemente hacemos una adaptación de lo que leemos, ¿no es cierto?, de lo que preparamos. Hacemos una adaptación para que pase del lenguaje escrito al lenguaje oral. A veces cuando hacemos mucha modificación lo que hacemos es un versionado, que entonces si decimos de tal autor, tal cuento, una versión. ¿Hay diálogos en los cuentos casi siempre? A veces, no siempre, a veces. A ¿Y veces eso cómo se hacemos maneja? diálogos. A veces hacemos diálogos entre nosotras y a veces tenemos que interpretar un diálogo y ahí tenemos que poner en juego la voz, las tonalidades de la voz y la presencia en el escenario. Porque de acuerdo a cómo uno se posicione, está representando a una persona o a otra. Esa es la diferencia con el teatro. Ajá. ¿Cuánto dura un cuento? Y un cuento... Aproximadamente, habrá uno más corto, más entre largo. 4 y 15 minutos son los que tenemos nosotros. 4 y 15 minutos. Sí, sí. Porque también es la atención del público, ¿no? Tiene que ser... Eso te iba a preguntar. Para captar a veces la intención, te hace falta una frase. Ahora, para mantenerla, Sí. a veces mucho tiempo no implica que mantengan la atención, todo lo contrario, a lo mejor se va perdiendo con el transcurso del tiempo. Eso puede ocurrir. Dice que nadie puede prestar atención más de 10 minutos a una persona hablando o escuchando. No sé si eso se dará en el tema del cuento. Se dice periodísticamente eso cuando uno hace una nota muy larga o cuando conversa y habla mucho, que después
de los 10 minutos ya la gente como que no solamente pierde el hilo, sino pierde el interés de escuchar a una persona. En el cuento, ¿cómo es? Ahí se juega la calidad del narrador. Y según el tipo de cuento. Hemos ido a escuchar espectáculos de narración de una sola persona, unipersonal, que está una sola persona contando 1 hora y vos querés que siga contando. Más allá de la entonación, tiene que ver con los gestos, como haciéndote partícipe, dirigiéndose hacia vos. ¿Cuál es la manera que una persona que narra un cuento capta tu atención? Hay distintas maneras, cada uno tiene una técnica determinada. Por ejemplo, a mí me pasa en lo personal, cuando cuento un cuento en primera persona, siento que me estoy contando a mí misma. Sí. Entonces ahí la emoción fluye por dentro de uno para poder llegar al otro. Hay cuentos que nos emocionan hasta las lágrimas. ¿Se hace difícil seguir cuando se llega a una situación de eso? No, tenemos el ejercicio de la continuidad. O sea, las lágrimas forman parte del cuento también. Forman parte del cuento. Igual uno las incorpora para y no quede desubicada. Sí, claro. Exactamente. Y hay que tratar de no llegar a la lágrima, de transmitir esa emoción, pero hay que tratar de no llorar, porque por eso no es teatro. Pero bueno, transmitirlo. Y por ahí ves que lloran los otros, ¿no? El ¿Qué espectador. tipo de cuentos son los que le gusta más a la gente? Que tiene mejor repercusión por parte de un cuento triste, un cuento alegre, un cuento de historia. No, eso depende también de Es los muy cuentos. variado todo Es eso. muy variado. Igual en un espectáculo lo que se trata es de matizar, ¿no? Sí. No todos cuentos tristes, sino va siendo uno más triste, uno un poco más triste, otro menos, y otro por ahí con un poquito más de risas y más alegría, ¿no? ¿Hay un cuento que les gustaría contar que no contaron? Que no contamos. ¿Que no contamos? Si No, querés te que podemos contamos contar cuentos uno que contamos entre las tres. Si Como querés. cierre, yo lo Como pensaba como cierre, cierre. sí. Como cierre. Digo, Que fue- uno a veces supone, no sé, después de tantos cuentos y todo, o por algo que le pasa y que quiere transmitir y que forma parte de la realidad, pero lo puede transformar en historia. Y a mí me gustaría contar que me pasó esto, que pasó aquello, que yo vi tal cosa, y me gustaría que la gente sepa lo que a mí me pasó y lo que yo vi. Por eso digo, contar un cuento que todavía no contaron, y no sé si van a contar en algún momento, digo, no, pero a veces uno siente la necesidad de decirle al otro algo, y no tiene la posibilidad de hacerlo. Bueno, nosotros hicimos recientemente un viaje a Perú, las tres. Fuimos a unas jornadas de literatura infantil y juvenil, jornadas internacionales que se hicieron en Lima, y ahí participamos desde nuestro rol de narradoras. Y después hicimos turismo, aprovechamos la ¿Y no nació situación. un cuento de ahí para contarle a la Bueno, gente? y ahí tenemos un cuento que lo ¿viste? tenemos que gestar y elaborar. El cuento no solamente del paseo, sino de la unión que se generó entre nosotras tres a partir de compartir tantos días y de todas las historias que nos fueron inundando en ese momento. ¿Hay que ponerse a escribir? Y sí, hay que ponerse a escribir. Pero para eso tenemos a la escritora, Sí. a ella, a su hermana, que también es escritora, porque a mí me gustaría poder contar, pero es muy difícil volcarlo al papel. A veces con la imaginación no alcanza para poder transmitir más allá de correcciones que se tengan que hacer después, pero preguntarle, bueno, ¿cómo te lo imaginaste el viaje? ¿Cómo fue? Cerrá los ojos y contame el viaje. Lo vas contando, lo vas anotando y después algunas correcciones. Yo creo que, mira, si uno es auténtico con lo que siente y lo puede llegar a exteriorizar, después lo podrás corregir, le das una forma, la entonación, todo lo demás. Seguro. Pero si uno es genuino en eso, me parece que se puede transformar en escritora de un cuento. Lo que pasa que en lo que vos decís va en el gusto creativo de cada uno. Por ejemplo, de nosotras tres, Nora le gusta escribir. Sí. Le gusta escribir y le gusta contar lo que escribe. No siempre, otras veces. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta escribir. No. A mí, la verdad, que ponerme a escribir no me gusta para nada. Entonces, que otro escriba y ¿Te si me parece bárbaro? gustó, yo lo cuento. Así de sencillo. O sea, si otro trabaja por mí, para que yo trabaje después, bienvenido exactamente. sea. Sí. Por eso Igual- los escritores son nuestra Los- fuente de insumos. Los escritores, si son cercanos a nosotros, por lo general saben que vamos a contar sus cuentos. A veces están invitados, parte del público. Por lo general saben y saben si le hacemos alguna adaptación, ya se lo comunicamos. Cuando son escritores que podemos llegar, por ejemplo, la hermana de ella, que tenemos varios cuentos de Silvia Rodríguez, que es la hermana. Si yo les digo qué tiempo lleva contar un cuento acá, por ejemplo, digo para
manejar los tiempos, porque después detrás mío viene un señor muy complicado. Digo, Lo conocemos. que se hace Podemos el pedir un bueno, ratito, le se hace el podemos bueno, yo siempre lo digo, pone cara de yo no fui y después te da con todo porque le entregaste tarde, bueno, siempre tiene un problema. Yo no sé si en la casa es igual o no es igual, ¿no? Pero me parece que en la casa habría que corregirlo un poquitito para que después no pasen estas cosas acá No sé, en Claudia, el Bueno, aire. no, Bueno, le vamos yo- a pedir si nos deja contar este cuento que tendrá Mira, 7 ¿querés que te minutos. diga la verdad? Si no le gusta, que se la banque. Sí, ¿Eh? ya está. ¿Vamos ya. a contar un cuento? Dale. ¿Les parece? Vale. Nora Rodríguez, Susana Valdés, Claudia Branca. ¿Qué cuento es? Se llama Mujeres Entrelazadas. Mujeres Entrelazadas. Buenos Aires, 1916. Descalza, desnuda, apenas envuelta en la bandera argentina, Isadora Duncan baila el himno nacional. Comenté esa osadía una tarde en un café entre estudiantes de Buenos Aires, y al otro día todo el mundo lo sabe. El empresario rompe el contrato, las buenas familias devuelven las entradas al Teatro Colón. Y la prensa exige la inmediata expulsión de la pecadora norteamericana. ¿Qué se cree? ¿Que viene Argentina a mancillar los símbolos patrios? Isadora no entiende nada. Si ningún francés se quejó cuando ella bailó la marsellesa envuelta en un chal rojo, azul y blanco por todo vestido. Si se puede bailar una idea, si se puede bailar una emoción, ¿por qué no se puede bailar un himno? Lo que pasa, que la verdad ofende. Isadora, declarada enemiga de la danza clásica, de la escuela tradicional, del matrimonio y de todo lo que enjaula el viento. Ella baila, porque bailando goza. Ella baila lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. Ella baila y las orquestas callan ante la música que brota de su cuerpo. Se desata la razón, desanuda, rompe y muerde las amarras, va a vivir con todo suelto, y cuando acaba de gritar, libre, soy libre, con la última atadura desatada, la degüella una maraña de piolines. Buenos Aires, 1935. Ella es una flaquita del montón, ni linda ni fea, que usa ropa de segunda y que se sabe de memoria todas las rutinas de la pobreza. Como todas, prendida a la radio, escucha el novelón sentimental. Los domingos va al cine. Y por las tardes, en la estación de tren de su pueblo, espera ver pasar el tren rumbo a Buenos Aires. Porque Eva Duarte está harta de tanta miseria, de tanta pobreza. Si ella no tiene nada, no es dueña de nada, ni padre tiene. Por eso un día se sube al tren y se larga de la ciudad de los toldos que la vio nacer. Allí en el vagón ella es una nadie entre todos los nadies. Una de esos de piel morena y pelo chuzo que a diario el tren arroja en la ciudad y la ciudad los mastica, los tritura, los traga y los escupe los domingos hechos pedazos. Allí, frente a esa mole de cemento, Evita se paraliza. Se estruja las manos enroquecidas de frío. Llora. Después se abraza fuerte a su valijita de cartón y se pierde entre la multitud. No sé quién eras, Eva, pero te jugaste. Torciste el riachuelo a Plaza de Mayo. Nos metiste a las mujeres en la historia de prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo limosnas y venganzas. Bruta como un diamante en un chiquero, ¿quién habrá de tirarte la última piedra? 1935, Buenos Aires. A la mujer que piensa se le secan los ovarios. Se nace mujer para producir leche y lágrima, no ideas. Y no para vivir la vida, sino para espiarla a través de una ventana a medio abrir. 1000 veces se lo explicaron, pero Alfonsina Storni nunca lo creyó. Sus versos más difundidos hablan del hombre enjaulador. Cuando Alfonsina llegó a Buenos Aires traía apenas unos tacones gastados y el vientre ligeramente hinchado, donde llevaba a su hijo sin padre legal.
Trabajó de lo que hubiera, a nada le hizo asco, y cuando podía se robaba los talonarios del telégrafo para escribir en ellos sus versos, sus tristezas. Cruzaba los dedos, tiraba las cartas que le hablaban de viajes, de amores, de herencias. Han pasado 25 años y su carita ratona aparece ahora junto a las fotos de los ilustres escritores argentinos. Es que Alfonsina supo abrirse camino en el masculino mundo. Cuando este verano se enteró de que tenía cáncer, sus versos empezaron a hablar del abrazo del mar y de la casa que la espera allá en el fondo de las avenidas de las madréporas. Tú me quieres blanca, me quieres de espuma, me quieres de nácar, que sea azucena entre todas casta, de tenue perfume, corola cerrada. Tú que hubiste todas las copas a manos, de frutos y miel en los labios morados. Tú me quieres blanca, Dios te lo perdone. Tú me quieres casta, Dios te lo perdone. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca. Habla con los pájaros y levántate al alba, y cuando las carnes te hayan tornado, y cuando hayas puesto en ellas el alma que entre las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca. Preténdeme nibia. Preténdeme casta. Muy bien. Bueno, Gracias. este mini espectáculo está compuesto con textos de Galeano, con trozos de poesías, que vos tenés ahí todos los datos, y pedazos de canciones. Van formando Claro. todo un espectáculo. Sí, claro, no es sí. solamente un cuento, No, sino son partes que van agregando, van fusionando y van formando un espectáculo. La verdad, hermoso. La verdad, hermoso. Si alguien quiere... Sí. No, está bien. No, por favor, decir. No, la última poesía es de Alfonsina Storni, Sí. justamente. Claro, haciendo referencia a Eva, Alfonsina exactamente. Storni. Sí, sí. Claro. Va como de alguna manera contando la historia, los puntos claves de la historia, Sí, ¿no? sí, sí, Porque los tres exactamente. textos de las mujeres son de Galeano. ¿Mm? A propósito, hoy por hoy el tema de la mujer está más inserto también, está más metido, se hace más hincapié en todo eso. Sí, tenemos un repertorio con historias de género y es un tema que nos interesa y generalmente se hace presente en nuestros espectáculos. Es como transmitir, ¿no? Tener una Sí, posibilidad de sí, transmitir, sí. volcar un pensamiento, volcar una Exactamente. idea. Y creo que en la Argentina uno debe estar preparado para aceptar lo que piensa el otro. A lo mejor no coincide con uno, pero siempre digo que hay una mesa de diálogo, siempre y cuando haya intención de consenso, porque si es para dialogar, para desautorizar, desacreditar al otro y dividir, no tiene ningún sentido. Más vale estemos callados, no hablemos y no generemos lo que hoy por hoy estamos sufriendo, que es una grieta, ¿no? Vos fíjate, o fíjense que en cada situación que hay, uno está a favor, pero el otro enseguida está en contra, o le importa lo que uno piensa y no escuchar al otro. Yo creo que el día que consensuemos una mesa de diálogo, más allá que podamos tener diferencias, pero entendamos y aceptamos las diferencias del otro y acepten nuestras diferencias, creo que la convivencia va a ser mucho mejor, ¿no? ¿Ustedes cómo lo notan todo eso? Sí, en realidad nosotras contamos historias de autor, la mayoría de ellas son historias de ficción, pero algunas que pueden estar basadas en la realidad, en hechos que nosotros conocemos, y en general no son historias que se presten para una Discusión, grieta. Para todo lo contrario. No, todo lo contrario, sí. Lo que pasa es que el cuento tiene vida propia. Es como toda obra de arte. Uno puede ser un vehículo a través del cual el cuento llega a otros oídos. Y en cada persona va a repercutir de formas diferentes porque cada persona es un universo único. Toma vida en cada uno de los que Sí, es están como escuchando. vos la pintura, el que hizo un Sí. cuadro, una vez que lo lanzó al mundo, Sí, ya no es más de él. Y después está la interpretación. Entonces, muchos claro, casos, según bueno, Sí. El estilo de arte, ¿no? De pintura, en Claro. este caso. entonces lo que hace vibrar a uno no lo hace vibrar a otro. Y de golpe ese otro encuentra algo que incluso para el que cuenta es impensado. ¿M? Porque tiene vida propia. Pasa Uno es un mucho- vehículo nomás. Pasa mucho con los chicos adolescentes, Sí. donde después vienen y te dicen, ay, a mí me pasó
porque por ahí contamos cuentos de que tratan sobre dos chicos y ellos bueno, enseguida se dan cuenta que tienen que ver con su realidad. La última pregunta, ¿la gente interpreta o según de dónde viene el cuento y cuál es el tema, es con que se queda si es bueno y malo? Porque a mí una vez me dijeron, mira, si vos pintás una pared blanca, ¿y quién la pintó? José, decís una pared blanca. Si dice que Marta Minujín pintó esa pared blanca, te hablan de la pureza, de lo abstracto, la interpretación. ¿Esto es tan así? No. No, yo creo que acá es más sencillo Más la cosa. sencillo. Yo creo que el que va a escuchar cuentos va con la disposición, ya sabe a lo que va. Entonces va a que le cuente y después le dirá, me gustaron estas historias, no me llegaron, dependerá, este narrador me golpea más, me es más indiferente, pero eso ya pasa por el espectador. Bueno, yo seguiría escuchándolas, pero miren las caras que hay del otro lado. Sí, ya está. No sé, si quieren los Ustedes pueden invitamos. sobreponerse a eso, díganme la verdad. No, yo tengo que volver a casa, acuérdense. ¿Pueden sobreponerse por favor, a eso? tengo que volver Bueno, a casa. yo les pido disculpas porque tengamos No, que por interrumpir, pero Martín López Lastra... Podemos decir una cosita chiquitita, Sí, lo que vos quieras. Te iba a Martín preguntar López una Lastra, página podemos... o algo para que la gente si puede comunicarse o quiere comunicarse con ustedes. La página es Entrelazada en Facebook, Sí. con Z y H, con el doble sentido, ¿no? Sí. Entrelazadas. Y queremos comunicar que el 18 de agosto vamos a estar en el Fondo Espacio Teatral. La dirección la va a decir 63 y 64 con repetición de nuestro espectáculo Abanico de Cuentos, que fue estrenado este año en la Salamanca y ahora lo vamos a reeditar en el Fondo Espacio Teatral. Reiteramos entonces para la gente. 18 de agosto, 20 horas. En el Fondo Espacio Teatral, calle 10, entre 63 y 64, Entrelazadas presentan Abanico de Cuentos. Seguramente alguien me lo va a hacer recordar para que yo lo diga acerca de la gente. Seguro, No seguro. se hagan Sí. problemas. Bueno, Gracias. Nora Rodríguez, Susana Valdés, Claudia Branca, Entrelazadas, gracias por venir y felicitaciones. Muchas por gracias. venir. Gracias.